Qué gusto saludarlos, compartir con ustedes esta noche tan maravillosa, con los que están allá en la casita, los que nos escuchan a través de otro medio y ustedes que se han dispuesto para recibir este manjar tan especial de la palabra del Señor. Desde los tiempos de Adán y Eva, Dios ha elegido maneras de comunicar a todos los hombres su voluntad. A unos les ha hablado en forma directa, personal, audible, que no lo vean, pero lo han escuchado en forma audible. También ha utilizado a muchos hombres, les ha dado visiones, les ha dado su palabra, les ha inspirado para que escriban y los ha convertido a muchos de ellos en verdaderas parábolas. Sus vidas son parabólicas para que la gente cuando los ve entienda cuál es el mensaje que Dios está entregando a su pueblo. Y estos hombres son los mensajeros de Dios, los profetas, los apóstoles, los pastores, los predicadores y todos los creyentes en la palabra de Dios que tenemos hoy delegada esa labor tan especial. Y todos ellos utilizados por Dios para que la palabra de Dios, la voluntad de Dios sea comunicada a su pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo no se pierda en sus delitos y en sus pecados, sino que sean llevados al arrepentimiento, a un cambio de actitud cuando escuchen, cuando entiendan y pongan en práctica la palabra. Es indispensable eso, es escucharla, entenderla y ponerla en práctica, y todo eso unido al arrepentimiento y al cambio de actitud. La verdad es que cuando uno lee la Biblia encuentra que en todas las épocas los hombres de formas diferentes han peleado con Dios, han tenido una especie de resistencia con Dios, y eso ha hecho que la humanidad caiga en toda clase de pecados por la dureza del corazón de los hombres, porque desatienden los mandatos de Dios, desatienden esa invitación que Dios hace a la humanidad caída, de obedecerlo, de amarlo, de respetarlo, con una promesa que Dios hace, y es que le dará paz a la persona, paz y gozo en esta vida mientras está aquí en la tierra, pero le da vida eterna y salvación cuando ya cumplimos con este ciclo terrenal y pasamos al trono de la gloria. Cuando nosotros leemos a los diferentes profetas y a los apóstoles, vemos que ellos cumplían con una labor específica ante un pueblo que era pecador y desobediente. Y ellos tenían características, y es que eran grandes intercesores. Ustedes no verán un profeta que no sea un gran intercesor y un gran maestro. No verán un apóstol, un servidor del Señor que no sea un gran intercesor y un gran maestro de la palabra. ¿Y qué era lo que pasaba? Que ellos llevaban el mensaje a un pueblo que no quería escuchar. Entonces por eso era que los golpeaban, los encarcelaban, inclusive los mataban. Cuando no los mataban, entonces los echaban del pueblo y no querían verlos más. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esto? Estos profetas, estos siervos del Señor, estos apóstoles, ellos no se amedrentaban, sino que Dios permitía que su palabra se escuchara. La palabra que Dios les daba a ellos era una palabra que se oía por encima de amenazas y por encima de todo lo que a ellos les hacía. Y este es el caso de Jeremías. Jeremías, llamado el profeta llorón, porque él desde muy joven, siendo casi un niño, fue llamado por Dios para llevar su palabra a un pueblo que no quería oír. Por eso cuando uno lee a Jeremías,
es como un lamento, no solo Lamentaciones, sino el libro en términos generales, porque es que este pueblo no quería escuchar. ¿Y qué era lo que Jeremías les decía en ese lamento? Él veía la inminente destrucción para ese pueblo rebelde y malagradecido, porque no hay otra forma de denominarlo, porque ellos le dieron la espalda al que todo se los dio, le dieron la espalda a Dios. Y Jeremías llevó este mensaje así como un lamento durante un poco más de 40 años. ¿Y qué era, en qué puede uno sintetizar el mensaje de Jeremías? Primero, él lo que les decía es, miren, Judá va a ser atacada por esos salvajes babilonios. Y les decía, ¿por qué? Por la desobediencia de ellos. Y les decía que aliarse con esos países que eran profanos, paganos, no los iba a ayudar para nada, que no invirtieran su tiempo en esas alianzas estratégicas con los países porque no les iba a funcionar. Y tampoco les iba a servir esa religión tibia e hipócrita que ellos vivían con el Señor. Entonces, en esas tres premisas, él ancla todo su mensaje. Entonces, la única esperanza que este pueblo tenía era volver sus ojos a Dios. Este Jeremías tenía algo que yo creo que a nosotros nos pasa en ocasiones, y es que él a veces se cansaba porque sentía que estaba haciendo el ridículo. ¿Y por qué sentía sentía eso, que estaba haciendo el ridículo? Porque estaba solo en medio de una multitud que quería prácticamente burlarse de Dios, no querían escuchar el mensaje de Dios para el mundo, todo el tiempo desafiaban a Dios con su pecado, con su infidelidad. Y este juicio que el mensajero pregonaba y anticipaba para ellos, también lo iba a recibir él, porque hay algo. Aún los mensajeros del Señor llevando la palabra de él, hacemos parte de los sufrimientos del pueblo, para que no pensemos que quien lleva la palabra no sufre, que entra como a una especie de élite, no, antes por el contrario, creo que es por ahí por donde empiezan los sufrimientos a verse palpables. Hoy veremos un ejemplo del sentimiento de Dios ante el comportamiento de este pueblo, y vamos a verlo en Jeremías capítulo 2. Versículos 12 y 13. Yo los invito a que en sus casas empiecen a leer el libro de Jeremías, lean capítulo 1 y 2, son cortos, y nos vamos empapando de esta historia del pueblo. Dice así la palabra del Señor, en el versículo 12 del capítulo 2. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Padre, gracias Señor por tu palabra. Te pedimos una bendición especial para ella, Señor, y un entendimiento. Señor, abre nuestros ojos para que entendamos lo que significa cavar estas cisternas rotas, Señor. Queremos pegarnos de ti, de tu palabra, de tu mano, saber que estamos cuidados y protegidos por ti. Te lo pedimos, mi Señor, toda esta protección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver que una cisterna rota, como ahí lo llaman, es como el sinónimo de una vida sin Dios. Este Jeremías enseñó, predicó y alertó al pueblo desde el año 626 hasta el 586 antes de Cristo, y le habló a un pueblo que creía que ellos no ofendían a Dios. Por eso es que Dios les habla de dos males que el pueblo tuvo contra él.
Y el primero es, me dejaron a mí que soy la fuente de agua viva. Pero él empieza, cuando ustedes lean todo ese capítulo, él empieza a recordarles que no siempre fue así, porque en los tiempos en que el pueblo estuvo en el desierto, Dios los cuidó, los protegió de todos aquellos que querían dañarlos. Y empieza a mostrar esta relación como si fuera un matrimonio. Entonces, en ese matrimonio, el hombre se esfuerza por darle a la esposa todo lo que la esposa necesita. Empieza a cuidarla, protegerla, y ella responde con amor y con fidelidad. Y en esa parte inicial de ese matrimonio tan espectacular, entonces ambos tienen deleite en esa relación. Marido y mujer se deleitan en la relación. Dice él en el versículo 1, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero un día las cosas cambiaron y cambiaron por parte de la novia. Aquí no pasa como muchas veces en nuestra vida. Aquí la que cambió fue la novia, que es el pueblo. Versículo 5, le pregunta el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Pero el Señor aquí, esto es lo que uno llama una pregunta retórica, pues nada. ¿Qué hiciste de malo, mi Señor? Nada, tú no hiciste nada de malo. Es la respuesta que se le debía dar. Pero mire lo que dicen en el verso 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces mire a dónde dirige Dios su queja. Sí es todo el pueblo, la novia es todo el pueblo, pero esta novia tiene unos representantes, unos sacerdotes, unos pastores, y no conocieron del Señor. Hicieron como si nada estuviera pasando y llevaron al pueblo, a todos, a hacer lo que no aprovecha. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es lo que no aprovecha? ¿Qué es lo que no aprovecha? Y miren, lo que no aprovecha es que este pueblo imitó la idolatría de los paganos. Ustedes saben que donde ellos llegaban, el Señor les decía que no adoptaran las costumbres de ellos, pero ellos llegaron e imitaron la idolatría de los paganos, pero fueron aún más allá de ellos, hicieron algo peor que ellos. Versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pregunta el Señor. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es decir, alrededor de Israel todos esos pueblos paganos adoraban dioses, pero ellos tenían una característica, y es que ellos eran fieles a esos dioses, así fuera la roca, el palo, lo que fuera, esa mezcla de animal y ser humano, no importa lo que fuera, las representaciones de las diosas y del sexo, ellos eran fieles a ellos. En cambio, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Teniendo al Dios viviente, y renegaron de él, lo hicieron a un lado. Entonces no solamente adoptaron las costumbres paganas, sino que se alejaron del Dios viviente. Entonces les dice, espantaos, horrorizaos, desolados. Es decir, es que es un espanto que una persona, que un hombre, que un pueblo que ha recibido todo de Dios sea tan ingrato, tan necio, tan desleal, como que no valore todo lo que ha recibido. Entonces deben horrorizarse, porque cuando un pueblo, cuando una persona comete semejante atropello contra Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Responde con un juicio que es justo, que es lo que a nosotros no nos gusta, sino que nos hablen del Dios que es todo amor, pero del Dios que al mismo tiempo que nos ama, ejerce justicia sin que una cosa
vaya opacando la otra. Eso son cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, Él lo que va a hacer es responder a esa rebelión. ¿Y en qué va a terminar esto? En una desolación, que fue lo que terminó cuando llegó Babilonia y acabó con ellos. Entonces, miren, dejaron de ir tras las cosas de Dios y se fueron tras cosas que no aprovechan. Y aquí, miren el Señor la comparación que hace. Él dice, dejaron ese manantial de agua viva que es Dios, un agua que era limpia, que era siempre fresca, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Y qué es una cisterna? Una cisterna es un pozo, y a veces los hacían muy, muy grandes, y les daban un revestimiento especial para que en épocas de lluvia o cuando tenían forma de recoger agua ahí en esos pozos, pues que el agua no se evaporara. Pero de lo que está hablando aquí el Señor es de cisternas que tienen mala construcción, que no tienen un adecuado revestimiento, y por eso dice que no retienen el agua. Construir una cisterna implicaba mucho trabajo. Esto comparado con el suministro constante y permanente que significa el agua de vida que da el Señor sin que se trabaje para ello. Porque el que hace el trabajo es el Señor. Lo que hacemos nosotros cuando lo recibimos es eso, es disfrutarlo, es vivirlo. En cambio, en esto de las cisternas ellos lo tenían que trabajar muchísimo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Aunque Dios les ofrecía sin trabajar, ellos decidieron hacerlo a su manera. ¿Por qué decidieron hacerlo a su manera? Porque no querían seguir las indicaciones de Dios. No hay otra forma de entenderlo. Y al final, pues el agua de esas cisternas se les evaporó. Y lo poquito que quedaba era un agua estancada, un agua contaminada, un agua que no cumplía con todos los requisitos y con todas las características que tenía el agua de vida que el Señor les daba. Pero vamos ahorita a nuestra realidad, y todo el capítulo 2, ustedes van a ver que ilustra la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Y uno me puede preguntar, pero ¿hoy está pasando eso? Claro que sí está pasando eso. Y ¿saben algo? Tanto el pueblo como nosotros, los que llevamos la palabra de Dios, estamos pecando. Nosotros pecamos. Y son muchísimos los predicadores de la palabra del Señor. Es una variedad gigantesca, pero hacemos denuncias muy tibias sobre el pecado. Casi que se puede decir que los púlpitos están utilizando mucho para animar a la gente. Y claro que la palabra de Dios finalmente anima a las personas, pero primero las lleva al arrepentimiento, a conocer la palabra de Dios y a ponerla por práctica. Entonces, nosotros desde los mismos púlpitos y desde los mismos asistentes a las congregaciones, que son los conocedores de la palabra de Dios, estamos pecando y somos temerosos de decirle al pueblo cuáles son sus pecados. ¿Y esto por qué? Porque hemos permitido que la ley de los hombres esté por encima de la ley de Dios. Y nosotros estamos callados ante un pueblo que hoy hace uso de sus derechos, pero trivializando la palabra de Dios, y nos obligan a través de leyes a no denunciar la forma grotesca en que Dios es burlado. Y tampoco podemos decir abiertamente que están haciendo mal uso del libre albedrío que el Señor les dio. Y un libre albedrío que si lo sigue utilizando la mayoría de la gente como lo está haciendo, es gente que se va a perder. Cuando nosotros escuchamos cifras de muertos, mis amados, no se asusten por la cantidad de personas
que fallecen, sino que pregúntense dónde están esas personas hoy. ¿Qué pude hacer para que su destino final fuera diferente? La gente hoy llama derechos y libertad a ese libre albedrío que mal utilizado como se está haciendo va a ser su propia condenación. Entonces nosotros vamos a permanecer callados sabiendo que hay tanta gente que se pierde. Vamos a seguir con esa mordaza y vamos a seguir trivializando esto y utilizando los púlpitos solamente para alertar un poquitico a las personas, pero para entretenerlos mucho. No, porque eso es pecado para nosotros y eso es sabiendo, conociendo la palabra de Dios, permitiendo que otros se pierdan. Nosotros somos llamados centinelas también. Nosotros tenemos obligación de contarle al mundo lo que el Señor ha revelado a nosotros, como lo ha revelado en todo el tiempo. Miren, ya sabemos que al cielo no se va con leyes creadas por hombres, no se presiona la entrada al reino de Dios por medio de marchas acompañadas con llamativas banderas que demuestran el orgullo de ir en contra del diseño perfecto de Dios para la humanidad. Y eso es lo que nosotros muchas veces callamos, por temor ¿a quién? ¿A quién es que estamos guardando y a quién estamos defendiendo? Y eso lo tiene en cuenta el Señor para nosotros. Miren, al cielo no se llega porque se impongan los derechos a ser felices o a disfrutar de maneras desenfrenadas, porque a Dios nadie lo presiona, aunque por siglos y siglos el hombre ha hecho muchas cosas como ha querido. Y esto es lo que hoy está mostrando esta sociedad que está herida moralmente. Nosotros vivimos en una sociedad que está herida de muerte. ¿Y por qué? Por siglos y siglos de aprobar todo lo que hacen los hombres en aras de la libertad y de aquello que quieren. Nuestra sociedad está agonizando espiritual y moralmente porque ha construido cisternas rotas, porque el hombre trabaja duro para lograr la felicidad a su manera, porque se cree autosuficiente y porque le dice a Dios: yo soy lo suficientemente inteligente como para diseñar mis propias cisternas, yo sé lo suficiente y tengo los recursos necesarios para construir las cisternas a mi manera y no como tú me lo impones, porque tus maneras me restan libertad. Y esto hiere de muerte a nuestra sociedad. Y ¿saben algo? No falta información. El hombre sabe que Dios existe, pero el hombre intenta desdibujarlo con otros nombres. Y el hombre decide voluntariamente ser ciego y llamarse inocente, porque su código moral no le reprocha las perversiones que hace y las perversiones que vive. Y a eso lo llaman derecho y libre desarrollo de la personalidad. Lo peor es que intentan obligar al resto de la sociedad. Quieren que piensen como ellos piensan, que hagan como ellos hacen. Pero lo triste de todo es que muchos que estamos sentados no practicamos algunas de esas perversiones, pero las aceptamos y nos complacemos con ellas. Y eso es ir en contra del Señor. Muchos dicen que aman al Creador, pero aceptan las modificaciones que muchos le hacen al diseño perfecto de la creación y luego le claman a Dios por misericordia divina. Hagamos una cadena de oración por la misericordia de Dios, es lo que dice.
cuando esas mismas cadenas han permitido que el diseño de Dios y la palabra de Dios se golpeen, se volteen, se pisoteen. Aquí lo que debemos decirle es lo que dice el Señor aquí en el versículo 28, cuando le pedimos a Él misericordia de esa manera. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Vaya que el palo y el animal y lo que te has creado, o la imagen de ti mismo, te ayuden. Clamamos por misericordia divina cuando atentamos contra el diseño divino del Señor. ¿Y dónde empieza esta construcción de cisternas rotas? Porque todo tiene un origen, cada cosa tiene un principio. Y estas cisternas rotas se empiezan a construir cuando nos alejamos de Dios. Y es ahí, en el momento en que nos alejamos de Dios, cuando la humanidad empieza a alejarse de Dios, cuando se da el origen mismo del pecado. Porque Dios les ofrece desde siempre todo lo que necesitan, pero ¿qué responden los hombres? No, a tu manera no, a la mía. Y es de aquí donde se derivan todos los males del mundo. Y mire que no depende de la tecnología. ¿Qué tecnología había en un principio? ¿Qué tecnología tenían Adán y Eva? ¿Qué tecnología tenían en los tiempos de Noé? ¿Cuál era la tecnología? Entonces es que el hombre siempre ha hecho uso de esa sabiduría, de esa capacidad que Dios le ha dado para revelarse, porque el hombre es el único ser creado que se va en contra del diseño de su creador. Cuando vemos a las estrellas haciendo eso, al sol, que es el ejemplo que siempre les pongo, cuando el sol se queda dormido o haciendo carrizo y dicen un ratico salgo, no a la hora que tú me digas, sino a la hora que yo quiero, no, porque toda la creación glorifica al Creador, menos el ser humano, menos el que tiene la imagen y semejanza del Creador, menos el que tiene esa capacidad de pensar, de discernir, de crear, de hacer, de contender. Ese es el que aprovecha todo lo que Dios le ha dado para irse en contra del Creador. Miren, ¿y cómo inicia todo esto? Pues me alejo de Dios, pero el simple deseo de autogratificarse. Y miren, si fuera simplemente que el hombre dijera, no, es que yo no quiero comer carne, yo quiero comer pollo, o no quiero comer ni carne ni pollo, solo quiero una verdura. Eso no sería problema, moralmente eso no afecta absolutamente a nada. Pero el problema es cuando prefieres a una cosa, a una persona, a una circunstancia por encima de Dios. Ahí sí, porque cuando empiezas a hacer ese cambio, entonces en tu esencia espiritual se va dando una preferencia hacia ti y lo tuyo por encima de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que abandonas el gozo gratuito que Dios te ofrece, que esa es la fuente de agua viva, y comienzas a construir tus propias cisternas porque quieres autogratificarte en lo que tú crees que necesitas o que mereces inclusive. Finalmente, todos sabemos que necesitamos el agua para vivir, y esa es como la metáfora que utiliza aquí el Señor a través de Jeremías. Sí, es indispensable, pero aquí lo que el hombre está haciendo es a su manera, no a la manera de Dios. Y un gran problema para los hombres es que consideran que ser felices es el objetivo de la vida. Y que si aman y honran a Dios, ojo con eso, es que si yo amo y honro a Dios, no soy feliz. Eso es una idea muy generalizada entre las personas. Las personas piensan
que para ser felices deben creer en Dios, pero no hacerle caso, porque ven los mandatos de Dios como algo coercitivo que le resta a tu gozo, pero están absolutamente equivocados, porque es el deleite en Dios y en las cosas de Dios lo que a Él lo honra y a mí me hace feliz. A Él lo honra cuando yo me deleito en su palabra, en sus mandatos, en Él, por lo que Él es. Pero al mismo tiempo, eso a mí me da gozo. Eso a mí no me hace amargada, triste, ni aburrida. Es decir, que si te deleitas en la relación que te brinda Dios por medio de esa fuente de agua viva, vas a obtener ese gozo que deseas, ese gozo que muchos se empeñan en construir y en trabajar, lo va a dar el Señor. Y al mismo tiempo a Él lo vas a honrar. Las dos cosas están juntas, no una primero y después la otra, no separadas, sino unidas, porque ese es el regalo que Dios nos da. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué es lo que Él dice? Que te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor. No le pidas para después tener deleite, no, deleítate en Él. Y deleitarse en Él, es en Él y en su palabra. Por eso cuando pedimos para el reino, las peticiones del corazón son concedidas. Esto significa que la búsqueda humana por el gozo nos lleva directamente a lo que es el corazón de Dios. Es que cuando nosotros entendemos que Dios es glorioso, infinitamente valioso, impresionantemente hermoso, todopoderoso, que nos ama con un amor que es infinito, que su misericordia es más grande que el universo mismo, ¿cómo no nos vamos a deleitar en Él y en su palabra? Pero cuando nosotros no lo conocemos y tenemos lo que llamamos un remedo, un dibujo, una caricatura de lo que Él es, entonces no entendemos esto. Y eso es lo que lleva a mucha gente a alejarse de Dios y a construir sus cisternas. La palabra de Dios nos declara que cuando Cristo viene a nuestra vida, es de nuestro interior, con Él en nosotros, es de nuestro interior que fluyen esos ríos de agua viva. Nosotros queremos ver allá afuera los ríos de agua viva, pero es que el Señor hace el trabajo en nosotros, aquí en el interior. Él transforma y es de aquí que sale para impactar al mundo, entre otras cosas. Nosotros no nos quedamos con eso. Nosotros mismos no somos cisternas. Dios no hace en nosotros una fotocopia de una cisterna, sino una fuente de agua viva, porque Él nos da para que demos a otros, no para que nos guardemos todo esto. Y eso es lo que muchas personas en el mundo no comprenden. Hay gente que cuando uno le dice que yo soy cristiano y empiezan a hacer invitaciones que deshonran al Señor por lo que se hace, por las cosas a las que eso conduce. Por ejemplo, que vamos a divertirnos, pero la diversión incluye licor, un sexo desenfrenado, consumo de drogas, una gran cantidad de cosas. Yo a eso, por ejemplo, y sé que ustedes no responden, no, es que a mí eso no me gusta. Eso no es respuesta. La respuesta es, no, yo no lo hago porque es que yo tengo algo mucho mejor que eso. Esa es tu forma de divertirte, pero la mía es esta, es deleitarme en las cosas del Señor y mostrar que eso nos genera gozo y que eso nos hace deleitarnos en el Señor, las dos cosas al mismo tiempo. Miren, en todo hombre hay un vacío espiritual y algo que Dios diseñó en nosotros. Dios nos hizo con un diseño especial al que le falta una cosita, como en un gran rompecabezas que le falta una pieza, y esa pieza tiene la forma de Dios. Con eso es con lo que se llena.
Pero las personas se desesperan por la búsqueda de placer, entonces como quieren aplacar esa necesidad que tienen, esa sed interior, empiezan a construir cisternas. Y hay 3 cosas que el hombre anhela y que busca, y cuando yo, alejada de Dios, busco cavar para mí esas cisternas, voy a tener problemas, y problemas muy serios. ¿Y cuáles son? Cuando yo, alejada de Dios, quiero construir la cisterna del poder, la cisterna del dinero y la cisterna del sexo. Sexo, poder y dinero son esas 3 fuentes gigantescas de donde se deriva toda clase de pecados cuando estoy alejada de Dios. Porque estas 3 características de una persona en manos de Dios, por los caminos de Dios, es para bendición de muchos. Pero cuando yo estoy alejada de Dios, cuando yo hago como decía Jeremías, me han dejado a mí fuente de agua viva y se han construido para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces cuando yo hago eso y voy orientada hacia estos 3, tengo muchos problemas, miren, porque en todas esas 3, alejadas de Dios, se quiere almacenar placer personal. Quieres llenar esas cisternas con cosas que consideras muy divertidas, muchos placeres temporales que no duran más allá de una noche de sexo desenfrenado, una parranda con abundante licor y drogas que te llevan más allá de las estrellas. Cuando buscas dinero, poder o sexo para tu propia satisfacción y alejado de Dios, al despertar de esos efectos aletargadores del desenfreno, ¿qué es lo que vas a encontrar? Solo el barro de la insatisfacción. Eso es lo único que las personas van a encontrar. Y miren ustedes al mundo entero para que vean que es que hay un agravante cuando yo busco la felicidad a través de eso, y es que cada vez necesito cavar más profundo. Yo cada vez, cuando yo lo que busco es mi propio deleite, mi propia satisfacción, alejado de Dios, y estoy buscando poder, dinero o sexo, cada vez tengo que hacer una cisterna más y más profunda, tengo que cavar más, tengo que trabajar más. Miren, ¿qué hace una persona cuando lo que busca es el poder? Entonces, y está alejado de Dios, le echa mano a la corrupción, a la manipulación, al engaño, a la mentira, porque es que eso es lo que te permite llenar esa cisterna que cada vez tiene que ser más grande para que te dé más placer. La cisterna del sexo, por ejemplo, te hará ver como aburrido lo que muchos llaman sexo normal. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Miren, Satanás se encarga de hacerte ver que en lo sexual puedes llenar esa cisterna del placer violando a un niño o a 15. Con relaciones homosexuales, lesbianismo, con adulterio, con fornicación, llenando tus ojos con toda la pornografía que puedes ver. Eso es lo que hace Satanás. Entonces te hace cavar todos los días más grande esa cisterna. Entonces la gente dice, es que tengo que explorar más sensaciones y más placeres, porque es que el sexo normal ya no es suficiente, ya no, porque eso te atrapa. Entonces dices, tengo que probar todos los placeres del mundo, porque esta vida se va a acabar y bien cortica que es. Eso te conduce a la perdición eterna. Prueba veneno para que aprendas lo que es morir. ¿Es el equivalente? Prueba un veneno mortal para que sepas a qué sabe. Y para que pruebes lo que es el deleite de la muerte, más o menos es eso.
Miren, con respecto a un pueblo desorientado en todo lo que el Señor llama idolatría, infidelidad, ¿cómo lo compara con una mujer prostituta? Vamos a mirar primero una advertencia que hace en el versículo 19 y le dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y mire desde el versículo 22, ¿cómo le dice a este pueblo? Le dice: aunque te laves con lejía, lean piedra pómez o similar, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Cosas que el Señor nos demanda hacer. Que es que me siento ridícula porque todo el mundo hace lo contrario, pero es que todo el mundo de pronto está alejado de Dios. Pero si tú estás con Dios y su palabra, no puedes ser cobarde, miedoso, no estás para darle gusto al mundo, sino para darle gusto a Dios, por amor a aquellos que se están perdiendo. Ese es el llamado que hoy te hace Dios, para que le llevemos la palabra a los que están alejados de Dios, a los constructores de cisternas rotas, para que se deleiten en el Señor, para que lo honren y para que reciban el gozo de Dios, lo que significa el gozo de la salvación. Intercesores y maestros es lo que necesita el pueblo de Dios, no gente que eche carreta. Y no gente que haga 50 cursos para... No, eso no es. Así como el pastor explicó en estos días. Es que así, ¿cómo se le muestra a la gente lo que nosotros hemos recibido del Señor cuando dejamos ver a través de nosotros el poder y la misericordia de Él? Es de esa manera. ¿Que se tiene que estudiar la palabra? Sí, claro que sí, pero no es indispensable, porque entonces solamente sería para los letrados y para unas cuantas personas, pero es que esto es una obligación para todos los que conocemos la palabra del Señor. No podemos ser cobardes, no podemos tener miedo, porque no nos podemos conformar, sabiendo que tantas personas están muriendo y que se están condenando, y esto es para toda la vida. Ustedes saben que esto no tiene reversa una vez que la persona ha muerto. Vuelve a Dios y arrepiéntete de tus malos caminos. Es el mensaje finalmente que debemos llevar al Señor. En Juan capítulo 4 hay una historia muy bonita del Señor que se acercó a una mujer pecadora, excluida por toda la sociedad, y le pidió agua y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que nos da el Señor. Eso es lo que nosotros entendemos, lo que sabemos y lo que le tenemos que llevar al mundo. Vamos a ponernos en pie y démosle gracias infinitas al Señor por su palabra. Señor, gracias. Gracias, mi Señor, porque nos has hablado. Gracias, mi Señor, porque nos invitas a abrir nuestros labios con tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque nos muestras lo que pasa al hombre cuando busca, Señor, autogratificarse, Señor, alejado de ti. Padre, ayúdanos, Señor, a identificar si nosotros mismos estamos construyendo para nosotros cisternas rotas que no retienen el agua, Señor. Pero si en otra persona lo vemos, Padre, te pedimos valor para hablarle a esta persona con infinito amor como tú lo haces, pero mostrando lo que significa esa fuente de agua viva que proviene de Dios,
esa fuente de agua viva que permite deleitarnos en el Señor y al mismo tiempo obtener el gozo. Gracias te damos, mi Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.